Buenas tardes a todos. En nombre de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, darles la bienvenida a esta sesión denominada Puntos de tensión en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Para desarrollar este tema tenemos el honor de contar hoy con nosotros con don Manuel Luque Parra. Manuel Luque es consejero del despacho de abogados, del gran despacho de abogados Cuatro Casas y González Pereira. Además, es catedrático acreditado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y es profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Contarles un poco más del currículum de Manuel Luque sería probablemente estar toda la hora hablando. Lo que sí me gustaría, dado que ha hecho dos estudios para nuestra organización territorial de Cataluña, Foment del Treball, me gustaría comentárselo y invitarles a que se descarguen estos dos estudios en la página web de Prevención de Riesgos Laborales de Fomento del Trabajo Nacional, Foment del Treball. Los títulos de estos estudios son Análisis cualitativo de las controversias judiciales más relevantes en materia de seguridad y salud laboral y Estudios sobre la judicialización de los conflictos en materia de seguridad y salud laboral. Sin más, les cedo la palabra a don Manuel Luque. Muchas gracias, Manuel, por venir y comentarles que a partir del lunes tendrán disponible la ponencia que va a desarrollar don Manuel Luque en nuestra página web de prevención de riesgos laborales, www.prl.coe.es. Manuel, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias a la COE y gracias a Elena por nuevamente contar conmigo para un acto como este, sin duda peculiar, en el que ya me han avisado que irán entrando y saliendo personas y quizás en algún momento haya algo de humo que salga por ahí, que no me asuste. Bueno, si veis que me asusto, ya me tranquilizaréis, ¿vale? A ver, queríamos poner un título a la ponencia que fuese relativamente atractivo. Igual nos hemos pasado, ¿no? Pero yo soy jurista, parto de la idea de que vosotros no, y ese va a ser, voy a intentar que ese sea un poco el nivel de la ponencia, no entrar mucho en lo jurídico y que sea relativamente atractivo. Si a mí me preguntáis si hay puntos de tensión en seguridad y salud laboral desde el punto de vista normativo, a nivel de la Unión Europea, a nivel de nuestro país, la respuesta es que sí. Seguramente si a todos nosotros nos preguntan qué nos falta o qué nos sobra, no sé si estaremos de acuerdo en qué nos falta, seguramente en lo que nos sobra diríais es que estamos aplastados por documentación, aplastados por normativa. Y yo lo comparto, siendo jurista, a más normativa, más trabajo, más conferencias, más dinero que entra en cuenta, podríamos decir, más libros, pero seguramente todos estaremos de acuerdo en que hay un exceso de normativa. Vuestra opinión está compartida en la Unión Europea. Quiero decir que la última encuesta que se ha hecho es que el 75% de los que intervienen en el mundo de la prevención de riesgos laborales considera que hay un exceso de normativa. Eso explica, es un punto de tensión que tenemos encima de la mesa. Un punto de tensión que, como ahora os comentaré, se está analizando en todos los campos normativos por la Unión Europea y os diré cuál es la situación en materia de seguridad y salud laboral. Pero hay un objetivo de la Unión Europea, digamos, que ya os quiero comentar ahora y que iré dando vueltas para que quede claro, es intentar hacer una política de, que luego explicaré más, de refit, es decir, de poner en forma a la normativa, de fitness, de poner en forma la normativa intentando evitar duplicidades. Claro, en fiscal, en cualquier ámbito, también en seguridad y salud laboral. Dado que hay un punto de tensión en seguridad y salud laboral, también en otros campos, de sobredimensión normativa. Este objetivo a día de hoy de la Unión Europea, lo que ya está empezando a hacer aflorecer o a hacer, digamos, a que surja, es la duda de si a menor normativa igual prevención. Es decir, todos estamos de acuerdo, seguramente, que hay un exceso de normativa. Lo que seguramente todos tenemos miedo a que reducir la normativa nos lleve a una menor protección, a una menor prevención. Seguramente si estuviésemos en Alemania o en otro país, pues igual, como culturalmente la aproximación a la prevención es diferente, igual no tendríamos tantos, esa tensión, ese estrés no sería tan manifiesto como el observar esa tensión entre menos normativa o hacia una menos normativa y que no nos toquen un poco la calidad de la prevención, más allá de la que tengamos en cada empresa, como algo que nos preocupe. Yo lo que voy a tratar de hacer en este espacio de tiempo relativamente limitado, que quiero que haya un turno de palabra antes de las 5, porque a las 5 nos sustituyen, tal cual. Supongo que vendrán aquí y como pack nos quitarán de la mesa y vendrá otro ponente de otro tema diferente.
comentaros, seguramente ya estaréis al día, pero las últimas nuevas normativas a nivel de Unión Europea y a nivel estatal en prevención de riesgos laborales, las fundamentales me refiero. En segundo lugar, lo que para mí ya es más importante, que es la tendencia evolutiva, la tendencia que yo veo tanto en la Unión Europea como en nuestro país desde el punto de vista de seguridad laboral y hablando desde el punto de vista normativo, seguramente con alguna pincelada judicial, y ahí está el estudio que tenéis de acceso, digamos, físico aquí y online gratuito en la página de FUMEN. Y en tercer lugar, lo que yo considero que son las dificultades reales de adaptación de la normativa, es decir, más allá de la tendencia de lo que tenemos, uno, dos, de hacia dónde vamos, tres, hacia dónde yo iría. Digamos, yo soy de los opinadores, de los que exponen y de los opinadores también. Si paso por aquí os digo hacia lo que tenemos, hacia dónde creo que vamos y hacia dónde iría yo. Ya os advierto que hacia dónde iría yo no es hacia dónde vamos, ni en la Unión Europea ni a nivel de nuestro país, por lo tanto es una opinión más, pero absolutamente minoritaria desde el punto de vista jurídico, y yo lo reconozco así. ¿Vale? Desde el punto de vista de la Unión Europea, en materia de seguridad laboral, algunos diréis, bueno, afortunadamente hay un escaso movimiento en los últimos años, porque hemos tenido un exceso de movimiento hace 10 años, o hace 5 años, o hace 8 años. La respuesta es que si miramos los números de las directivas, más allá de la directiva marco y las más o menos 23 directivas relacionadas con la directiva marco en seguridad laboral, algunos dicen 20, otros decimos en torno a 23. En los últimos años ha habido relativamente muy pocas directivas que tengamos que transponer, que tengamos que traer a nuestro país. Seguramente porque el cuerpo de normativas, el cuerpo de regulación, que ya nos habíamos dotado hasta seguramente el año 2010, ya era muy importante. En todo caso, os recuerdo las tres últimas directivas. La última, aún sin número, la última directiva que hemos aprobado a nivel de la Unión Europea, se aprobó el 24 de febrero. Estamos a 27 de febrero, menos mal que me hago por mirarlo. 24 de febrero y aún no tiene número. Es una directiva que sustituirá a 5 otras directivas en materia de riesgos químicos. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Se aprobó, de hecho, si veis, creo que todos los que queráis, ya está el report de la Unión Europea publicado. Yo lo he recibido por email hoy. Si bien la noticia de la directiva la recibí al día siguiente que se aprobó, es decir, hace un par de días. Aún no hay número, el texto de la directiva ya lo podéis consultar, cuál sustituye también, pero que sepáis, es una directiva que tenemos un plazo en el sector de, vuelvo a repetir, riesgos químicos, y España, como el resto de los 28 Estados miembros, tiene un plazo hasta julio del año 2016 para transponerla. La penúltima directiva importante es la 35/2013, que en términos de directivas es la que hace número 20 específica, de desarrollo de la directiva marco, si bien ahí, repito, otras 3 o 4 que están muy relacionadas, que es sobre campos electromagnéticos, y seguramente la mayoría de vosotros ya habréis asistido a alguna charla sobre esta importante directiva y que no acabamos de controlar del todo, sobre campos electromagnéticos. Esta directiva, España tiene, como el resto de los países, un plazo para transponerla hasta enero del año 2015. Y, en último lugar, en las últimas 3 directivas, tenemos la directiva del año 2010, la directiva 32, de lesiones cortantes, punzantes en el sector hospitalario y sanitario, que, como seguramente sabéis, es una directiva que hemos transpuesto por la orden 1451/2013, que también está dando pie a múltiples sesiones formativas, sector hospitalario, seguridad en el trabajo, ¿de acuerdo? Estas son las 3 últimas directivas. Si nos hubiésemos conocido hace 10 años, pues aquí, donde hay 3, habría 15, y por lo tanto, muchas normas internas españolas a la espera de desarrollar estas directivas. Tenemos 3 directivas que, bueno, nos hacen concluir que hay una escasa actividad normativa, porque ya el cuerpo normativo a nivel de la Unión Europea ya es muy importante. De hecho, lo que estamos haciendo, y buena muestra es la de riesgos químicos, es de alguna manera poner al día lo que ya tenemos. Es decir, esta última directiva de riesgos químicos lo que va a poner al día son 5 directivas sobre el tema. Yo hago mención a una directiva que ni la propia Unión Europea, y que para mí es muy importante porque yo ahora pasaré enseguida a la última normativa que hemos tenido a nivel estatal, una directiva que la Unión Europea ni siquiera cataloga como de seguridad laboral. En los listados ni siquiera sale la directiva 104 del año 2008, diréis, ¿del año 2008 te pones a hablar ahora?
la directiva sobre ETTs, sobre revisión de las ETTs, y donde en un artículo muy concreto nos dice esa directiva que todos los Estados miembros deberían valorar aquellas prohibiciones de actuación de las ETTs. Sabéis que las ETTs, en todo el contexto comunitario, tenían ámbitos de actuación prohibidos, legalmente prohibidos, unos por seguridad y salud laboral y otros por, entre comillas, dar ejemplo, como es el ámbito de administración pública o sector público en nuestro país. Esa directiva del año 2008 exigió a todos los Estados miembros a poner al día, a la baja, ese listado de restricciones, con una condición: que no afectase o que casi no afectase a la seguridad y salud laboral, a lo dicho por cada país en seguridad y salud laboral. Como sabéis, nuestro país, en la reforma laboral del año 2010, rectificó el listado de ámbitos de actuación de la directiva en seguridad y salud laboral. Es decir, ahora mismo es casi excepcional, muy excepcional, que haya un ámbito de actuación prohibido para una ETT en nuestro país. Por lo tanto, dicho esto, es una directiva que yo siempre valoro como de seguridad y salud laboral, pero ni siquiera la Unión Europea la valora, esa directiva de seguridad y salud laboral, porque no estaba en su mente tratar un tema de seguridad y salud laboral. Lo que sí hemos hecho es nosotros transponerla desde la perspectiva de seguridad y salud laboral. En una época de crisis sabéis que las empresas primero lo que hacen es ETTs fuera, luego temporales, luego indefinidos. Bueno, cuando salgamos de esta, el proceso será la inversa: ETTs, luego temporales, luego indefinidos. Por tanto, el campo de actuación de las ETTs de aquí a poco será muy importante, más cuando el listado en seguridad y salud laboral ya no tenemos. Léase, ha salido del listado construcción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso, como prevencionistas, hemos de tenerlo en cuenta porque es muy importante. Temas desde el punto de vista no resueltos en la Unión Europea. En mi opinión, el tema de los autónomos. Tampoco en nuestro país, pero en la Unión Europea, salvo algo que le preocupa mucho, que es el tema de los autónomos y transporte de mercancías o viajeros por carretera, es un tema un poco ajeno a la prevención de riesgos laborales. Yo creo que es un tema a resolver. ¿Está en la agenda de la Unión Europea? No. Trastornos musculoesqueléticos, salud mental, carcinógenos. Y elevar a directiva, nadie sabe por qué no se ha elevado a directiva, el acuerdo entre sindicatos y empresas de febrero del año 2012 sobre prevención de riesgos laborales y el sector de peluquerías. Diréis, bueno, ahora vienes a hablar de este sector. Bueno, es un sector, desde el punto de vista, de mercado muy importante en nuestro país y nuestro entorno. Hay un acuerdo marco sindical y empresarial en seguridad y salud laboral en este sector. La Unión Europea está obligada, técnicamente hablando, a elevar los acuerdos a directiva. Nadie sabe por qué no hay esta directiva y, de hecho, la Unión Europea ha dicho que de momento no tiene intención de elevar a directiva esta regulación, básicamente en seguridad en el trabajo y en el sector de peluquerías. Con relación al Estado español, ¿cuáles son las últimas normas en materia de seguridad y salud laboral del Estado español? Ya lo he dicho, el tema de ETTs. Desde el año 2010, claro, aún no la hemos visualizado, porque no hemos salido de la crisis, porque la gestión de trabajo de las ETTs pues sigue siendo limitado, pero es algo que tenemos encima de la mesa. Como prevencionistas va a haber que gestionar este tema. Hemos pasado de una época en la que las ETTs, no voy a entrar a valorar si ya en sí es un ámbito de actuación peligroso o no, lo que sí estaban excluidas de un ámbito de actuación peligroso, lo sean ellas o no. Ahora mismo estas prohibiciones desaparecen, por tanto, que lo tengamos en cuenta. Dos, y esto ya nos marca un movimiento muy importante de España, casi en primer lugar respecto a un movimiento que se está apuntando en la Unión Europea, como es el facilitar las cosas para las pymes. Nosotros somos un país que ya podíamos decir, de alguna manera como titular, que estamos haciendo el refit, el fitness de la normativa, ya lo estamos haciendo. En el sentido de que, como sabéis, las últimas reformas que hemos tenido es que de las 4 modalidades de gestión de la prevención, empresario, trabajadores designados, servicio de prevención propio, mancomunado, y SPA, servicio de prevención ajeno, el primer escenario se ha movido mucho. En los últimos 2 años hemos pasado de ser ese primer escenario potencialmente a empresas de menos de 6 a ser menos de 10, a ser ahora mismo menos de 25 en el año 2013. El primer escenario que el empresario puede, si tiene la capacidad, gestionar directamente la prevención es empresas de menos de 25. Más del 90% de las empresas de nuestro país. No es lo mismo decir esto en España que en Alemania. Si a mí me preguntan como jurista, seguro que en 2 minutos convenzo al empresario para que esta solución no tenga éxito por el tema de responsabilidades. Es decir, no voy a entrar más al detalle, pero le voy a decir, como gestiones tú
directamente la prevención y algo salga mal, entre comillas, perdón por la expresión, las tortas las vas a recibir tú todas, no las vas a poder repartir. España es un país en el que de manera completa o parcial el 75% de la prevención se hace por SPAs. Un modelo que no es equiparable a lo que sucede en otros países de la Unión Europea a los que nos queremos medir, donde la prevención es interna y no externa. Lo segundo que hemos hecho, el segundo movimiento que hemos hecho en el año 2013, también en el año 2013, es que en este caso en las empresas de hasta 50 trabajadores y la reforma del año 2010, es que la evaluación y planificación tiene que ser en una unidad documental. Le hemos dicho a las empresas desde el año 2010, oye, tu evaluación y planificación que sea algo simplificado, documentalmente simplificado. No te vamos a marear con documentación. Esa técnica de REFIT, de poner, digamos, de evitar una sobresaturación de documentación. Claro, tanto la reforma respecto a la evaluación y planificación de empresas hasta 50, 95% en nuestro país, o la gestión de la prevención por el empresario, que es el primer modelo, es algo que hemos puesto encima de la mesa, una facilitación que hemos puesto encima de la mesa de la prevención, con una obligación de la administración pública, legalmente hablando, de ayudar a gestionar este nuevo escenario. Es decir, la ley nos dice que el Instituto Nacional de Salud e Higiene, las administraciones públicas, la estatal, las autonómicas, tienen la obligación de prestar asistencia técnica a las empresas que opten por gestionar directamente la prevención desde el punto de vista del empresario. Dos, aquellas empresas que lo que tienen es van hacia una facilidad de documentación. De ahí surgió el Preven 10, que ahora debería ser Preven 50. Es decir, que el Preven 10 valga tal cual está para el Preven 50 no lo sé, esto no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que en la tensión de REFIT menos normativa y que haya prevención, ese equilibrio hemos de tener cuidado, porque desde luego un paso lo estamos dando, y es facilitar, y España antes que los demás, facilitar la gestión documental de la prevención. La gestión de la prevención. Pero ojo, porque ahí tenemos un partner que tiene que hacer los deberes, y no lo hemos pillado en la mejor época, para ayudarnos. La administración pública hablo, es decir, incluso los agentes sociales también citados. Estamos hablando de instituto, administración, agentes sociales, ¿de acuerdo? No los hemos pillado en la mejor época para de optar por esto, les podamos ayudar. Uy, gracias, no. Tendencias, ¿hacia dónde vamos? Bien, yo, los que me conocen dando clases, soy mucho de titulares, ¿no? Para que el alumno se quede con el titular y luego, pues bueno, ya le quedará algo, ¿no? Claro, una cosa es que yo sea así, otra cosa es que lo sea la Unión Europea. Quiero decir, en la Unión Europea ahora mismo hay un proceso que se denomina de generar Smart Regulations, es decir, regulaciones inteligentes. Claro, inteligente se contrapone a no inteligente, por no decir regulación torpe. Claro, estamos ante un reconocimiento de la Unión Europea en su ética laboral y en cualquier ámbito de que no hemos hecho Smart Regulations, de que ya la normativa no es inteligente, no es eficaz. Luego nos dirá, hemos de intentar hacer Smart Regulation, que ya diré lo que significa, y luego que haya Smart Application, digamos. Luego podemos tener normas inteligentes, pero hay que aplicarlas bien también. Y esto es muy importante, ¿eh? O sea, no es una broma sin más. Una cosa es que la Unión Europea empiece a dictar normas inteligentes y otra es que nos volvamos locos al transponerlas, como en mi opinión ha pasado en materia de coordinación de actividad preventiva. Ya lo lanzo y luego iré a ello. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que tenemos encima de la mesa una necesidad, dice la Unión Europea, desde el año 2011, hay un primer proceso que ha finalizado en el año 2013, luego os diré dónde está la seguridad laboral, de crear Smart Regulation. Bueno, digamos, hasta ahora hemos estado haciendo cosas que no son las adecuadas. Y desde la perspectiva de una técnica del REFIT, es decir, de Regulatory Fitness and Performance, es decir, de poner en forma las regulaciones, la normativa. Poner en forma significa, diréis, bueno, está venido aquí ahora a hablarnos de qué este jurista. No, yo no, yo opinaré, pero el término REFIT no me lo he inventado yo. Poner REFIT, Google, Unión Europea, ya veréis lo que nos sale ahí, ¿no? Pero lo que se trata es, desde el año 2011 hasta el año 2013 se ha chequeado
por lo que se llama encuestas de impacto, el éxito de la normativa en materia fiscal en todos los campos normativos que ha aprobado la Unión Europea, incluso con las normas de transposición, para ver dónde tenemos exceso de normativa europea o el exceso proviene de la norma de transposición, de la norma interna que transpone la normativa. Sobre todo pensando en pequeñas y medianas empresas y microempresas. De tal manera que la voluntad en el año 2011 de la Unión Europea, podríamos decir que ha rectificado, y ahora os contaré cómo, era que para las microempresas hubiese exención de aplicación de determinadas normas, no aplicación de determinadas normas, y para las pymes reducción de la complejidad de aplicación de algunas normas, simplificación de algunas normas, ¿de acuerdo? Para todas las materias, menos para seguridad y salud laboral, los resultados ya los tenemos. Y la conclusión de la Unión Europea en el año 2013, finales del año 2013, estoy hablando de los últimos informes son de noviembre del año 2013, es que abandonamos el camino de las exenciones y lo que vamos a hacer es REFIT, y hay muchos ejemplos, que si alguno está interesado se los puedo dar, hay muchos ejemplos en los cuales, y España es uno de los primeros países que ya lo ha hecho. Otra cosa es, digamos, ese camino donde nos deja a las empresas, los agentes sociales y a los trabajadores. Pero lo que sí se ha adoptado es una conclusión de hacer un refit en cuanto a simplificación de obligaciones, no exención, no inaplicación, sino que sea más fácil. La aplicación, el mejor ejemplo es evaluación y planificación en un único documento. Eso sería un buen ejemplo. De hecho, nosotros en esto vamos más adelante que lo que nos está estableciendo la Unión Europea, dado que en seguridad y salud laboral la Unión Europea lo que ha dicho es un tema que el checking de impacto acabará en el año 2015. En el año 2015, igual esto explica por qué no hay estrategia europea aún. Pero, digamos, lo que sí es claro es que desde el punto de vista de seguridad y salud laboral, un tema hasta ahora fundamental para la Unión Europea, se ha considerado que no es necesario en el año 2013, que desde el punto de vista fiscal, desde un montón de puntos de vista, ya se están adoptando normativas de simplificación de las obligaciones que tienen las empresas, se ha considerado que la seguridad y salud laboral de momento no toca. De hecho, las opiniones de todos los Estados miembros finalizaba, creo recordar, en agosto, diría yo, Estados miembros y agentes sociales en agosto del año pasado, se está recopilando la información y ahora se está analizando y en el año 2015 sabremos algo. Claro, si hablamos de prevención y tendencias, uno puede hablar de tendencias si no hay estrategia europea. La estrategia europea última es 2007-2012. Tocaría 2013-20. ¿Dónde está? Cuesta mucho vender prevención si no hay estrategia europea. ¿Hacia dónde vamos? Tened en cuenta que la OSHA ya está diciendo hacia dónde deberíamos ir, que es musculoesqueléticos, cáncer, test, incluyendo los test trabajadores especialmente sensibles, es decir, ya de memoria no lo sabemos, que es personas con discapacidad, concepto de tener una discapacidad lo aparcamos de momento, complicado, maternidad, ETTs, menores de edad, pero la OSHA está diciendo, oye, trabajadores inmigrantes y sobre todo trabajadores de mayor edad. Si vamos hacia una dinámica de jubilación más tardía, un test es trabajadores de mayor edad. Y la OSHA ya ha puesto encima de la mesa la necesidad que entre los tres se incluya a este colectivo. Mi valoración personal con relación a la tendencia desde el punto de vista de la Unión Europea es que, a priori, yo estoy de acuerdo con que, aunque sea jurista, las normas tienen que ser eficientes. Y yo siempre, y luego lo veréis que lo digo con relación a las responsabilidades, y si alguien estuvo ayer en la conferencia de Toño Sempere, seguro que estamos de acuerdo, un exceso de normativa lleva a la ineficiencia. La gente está más preocupada por llenar papeles que por hacer prevención. Y ahí los juristas nos hemos hecho un flaco favor. Evidentemente, los juzgados están colapsados. Aquí están los estudios sobre los juzgados en esta materia, ¿no? Pero creo que es positivo que veamos hasta qué punto el exceso de normativa es eficiente o no. La normativa a nivel comunitario, luego veremos, imaginad que tenemos una Smart Regulation a nivel europeo y aquí lo hacemos mal, la transponemos de manera exagerada. En segundo lugar, yo soy contrario a la exención de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. Yo y muchos más. ¿De acuerdo? Es decir, una cosa es que
lo flexibilicemos, pero hasta que no sea obligatorio la prevención, adelgazaremos la normativa, pero la que tengamos, pues hay que cumplirla. Ya veremos en qué dimensiones. Pero no decir esto no se aplica para algunas empresas lo que es seguridad y salud laboral. En tercer lugar, yo no estoy de acuerdo, hasta ahora sí, lo que he dicho sí, pero yo no comparto que el refit normativo se tenga que hacer por dimensión de empresa. Creo que el facilitar la normativa para pequeña y mediana empresa y para las micros, sean o no peligrosas, solo nos estamos fijando en el tamaño, creo que en prevención de riesgos laborales hemos de ir con un poco más de cautela. Yo apuesto por facilitar las cosas en función de la peligrosidad. Peligrosidad objetiva, que sepamos, ya lo sabemos, anexo 1 que hay sectores peligrosos, o peligrosidad de esa empresa porque nos sale muy por encima del nivel de siniestralidad. A 2 dígitos CNAE, 4 dígitos CNAE me es igual, lo sabemos, a nivel territorial, a nivel... lo sabemos, es decir, el decir que para una pequeña empresa ultra peligrosa en cuanto al sector vamos a ser más ligeros, a mí, en seguridad y salud laboral, como que me pone en alerta, en esa tensión que voy arrastrando de menos normativa, igual prevención. Entiendo que tenemos un exceso de normativa. Lo que hemos de tener cuidado es cómo enfocamos la reformulación de la normativa. Creo, si a mí me preguntasen, no lo haría en función del tamaño, no solo del tamaño, sino sobre todo, el primer criterio corrector es la peligrosidad. Y el segundo, el tamaño, pero no el tamaño independientemente de la peligrosidad. Creo que aquí la Unión Europea está haciendo, entre comillas, un planteamiento de refit, muy refit, ¿no? Es decir, de papeleo. Nuevamente, al final nos hemos convencido todos de que la prevención es papeleo. Si llegamos a esa conclusión, seguramente nos estaremos haciendo mucho daño, ¿eh? La prevención no ha de ser papeleo, pero no son cosas que tengan que estar totalmente ligadas, ¿eh? No se hace mejor prevención sin papeleo. Esto hay que tener más cuidado, ¿eh? ¿De acuerdo? Con relación al Estado español, bueno, diréis, ahora, qué duro que eres, Estado español. Bueno, no sé qué deciros con relación al Estado español. Es decir, no tenemos estrategia española. Os animo a leer la valoración que se ha hecho desde el Instituto de la Estrategia Española del año 2012. Todo está bien. Lo hemos cumplido todo, todos los objetivos están cumplidos. Bueno, yo creo que hemos de ser algo críticos con cómo lo hemos hecho. Creo que hay unos problemas en dimensión comunitaria y otros, algunos comunes, ahora veremos que otros diferentes, en mi opinión, a nivel estatal. ¿De acuerdo? Creo que somos un país, a diferencia de los demás, que tenemos un problema de cultura de prevención, es decir, tenemos un problema antelaboral, extralaboral, antes de que la gente empiece a trabajar. Luego tenemos problemas, pero es que, digamos, aún estamos dando formación sobre prevención de riesgos laborales del puesto de trabajo a alguien que tiene el título habilitante de ese puesto. Esto nosotros no lo creemos, un empresario extranjero no lo entiende esto. No, esto ya lo estamos poniendo al día. Bueno, no digo que no, lo único que si solo nos quedamos con el discurso de que ya estamos en ese camino, seguramente nos relajaremos en el discurso. Yo prefiero decir, no estamos en ese camino. Es decir, hemos de hacer los deberes desde el punto de vista formativo. Yo creo que desde el punto de vista español no hemos de esperar, ya veremos lo que nos dice mañana el Instituto, no hemos de esperar a que haya estrategia europea para aprobar la nuestra. Porque hay problemas comunes y problemas que no lo son, ¿no? Además, y clico aquí a ver si sale el hiperlink, tenemos encima de la mesa, está mal el artículo, el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales que va a modificar el artículo 30, pretende modificar, anteproyecto. Normalmente un jurista tiene prohibido hablar de cosas que no están en el BOE. Uno. Por tanto, no hablar de proyectos, ya hablar de anteproyecto es para que me denunciéis si queréis. Pero poner en Google lo que está pasando con este anteproyecto, no en seguridad y salud laboral, sino en general. Hay un anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales que pretende modificar la ley de prevención. Diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no lo sé. No tengo ni idea. Pero ahí sí que sale escondido, sale la modificación del artículo 31, anteproyecto, vamos a ver cómo queda. Y en este anteproyecto, a mí ya he hecho un par de conferencias que me dicen, oye Manuel, ¿qué quiere decir esto? Digo, pues no lo sé. Si comparáis el artículo 30 actual, 30.4 actual, con ahí hay algo que desaparece,
como es la autorización de los SPAs. Bueno, ya no sé si es que vamos hacia eso o no. Aquí estamos hablando de quién es un servicio de prevención, propio, ajeno, y si miráis el artículo 34, después de este párrafo viene el de la autorización, algo que en este anteproyecto no sale, ese párrafo no se arrastra el de la autorización. Hombre, yo dudo aquí, más que nada por la protección del negocio, el propio lobby que pueda haber sobre el tema, que ya lo conocemos desde el año 95, que esto vaya más. Lo que sí es cierto es que yo soy una de las personas que va a estar atentos hacia dónde nos va a llevar esta regulación en materia de servicios de prevención. Anteproyecto, con lo cual, y como está tan liado, vamos a ver en qué queda. ¿Hacia dónde deberíamos ir, finalmente? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Aquí, nuevamente, por ser coherente con el formato de la exposición y para dejar un tiempo óptimo para el debate, ¿hacia dónde deberíamos ir Unión Europea? ¿Hacia dónde deberíamos ir Estado español? A ver, si a mí me preguntan, yo creo que somos ya 28 Estados miembros. 28. La Unión Europea, su labor es armonizar, homogeneizar. A más estados, más complicado. Bien, hay un tema que siempre nos ha quemado, como es el concepto a nivel europeo de accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad del trabajo. Bien, yo creo que esto hay que trabajar para tener un concepto ahí. Somos un país que la última sentencia del Tribunal Supremo, publicada hace una semana, es una sentencia en base a la cual se ha considerado accidente de trabajo in itinere el accidente de un trabajador que le ocurre un domingo por la noche desde su segunda residencia a la primera residencia donde dormía para ir a la mañana siguiente al trabajo. Eso ya, el Tribunal Supremo, no el juzgado de Manuel Luque SL o lo que sea, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dicho, en unificación de doctrina, que eso es accidente de trabajo. Claro, nosotros, los prevencionistas de aquí, sabemos que una cosa es riesgo derivado del trabajo, daño derivado del trabajo y otra cosa es accidente de trabajo, que España es un país singular, entre otros, en el que tenemos un concepto de accidente de trabajo más amplio que el de daño derivado del trabajo, dado que a día de hoy accidente de trabajo in itinere no es algo que los prevencionistas tengáis que evaluar ni planificar, salvo que el empresario ponga el autocar, ¿de acuerdo? Ya empieza a haber algunos movimientos de algunas instituciones que intentan convencer a las empresas de que se hagan cursos de seguridad vial a sus trabajadores. Bueno, hay que ir con cuidado con esto, porque en el momento que metemos algún curso dentro, eso ya entra dentro de nuestro ámbito de actuación y de responsabilidad. Lo que digo es que en mi opinión, no tenemos un concepto homogéneo de accidente de trabajo, enfermedad profesional e enfermedad del trabajo. Desde luego, más problemas tiene España que otros en relación a enfermedad profesional y enfermedad del trabajo. Pero es que además, a nivel judicial, se están dando pasos sorprendentes, por así decirlo, en cuanto al concepto del accidente de trabajo, como el que os acabo de decir. Creo que es necesario mejorar muchísimo la recopilación y tratamiento de datos a nivel europeo. Digamos, yo he sido uno de los dos coautores de 2 libros para Foment del Treball, donde lo que hemos hecho es recopilar datos, analizar. Bueno, para nuestra sorpresa, el mayor tiempo que hemos dedicado es a recopilar datos. ¿No? ¿Los datos dónde están? ¿Y qué nos explican los datos? Es imposible intentar ayudar a la normativa si no nos dejan tener datos y si esos datos no son fáciles de obtener, ¿no? Entonces, creo que es demasiado complicado y que estamos demasiado desarmonizados también en el tratamiento de datos. Creo que falta, y esto es muy importante viéndolo desde nuestro país, a la Unión Europea le falta una información integral sobre cómo transponen las directivas cada Estado miembro. Es esto lo que está analizando ahora. Pero os puedo asegurar que por mucho que haya una directiva que diga en un artículo que cuando hay varios empresarios en un mismo centro de trabajo se tienen que coordinar, eso es lo único que dice. Y dice, y si es algo muy peligroso tienen que cooperar como algo más que coordinar. Claro, esa línea nosotros lo hemos convertido en una cosa que yo aún hago conferencias explicando el Real Decreto 171/2004 y el 1627/97 en construcción, sin hablar del recurso preventivo, obviamente. Es decir, bien, creo que la tendencia debería ir a reconfigurar la normativa
en mi opinión, en cuanto a los riesgos, no solo en cuanto a la dimensión de la empresa. Apostar desde la Unión Europea decididamente por la formación y por la integración de la prevención. Seguramente aquí tengamos más problemas que los demás. Es decir, en ningún otro país que nos queramos parecer, la prevención está segregada, externalizada. La figura, si uno va a otro país y pregunta, dime el servicio de prevención ajeno que tienes, dirán, ¿cómo? No lo entenderá esto. Entonces, seguramente esos deberes de la Unión Europea, porque no ha hecho un seguimiento preciso de cómo se gestiona la prevención en nuestro país con relación a los otros, pues hace que desde la Unión Europea no se esté apostando por que la prevención, digamos, la formación sea adecuada y porque esté integrada y no segregada. Creo que desde el punto de vista comunitario debe resolverse la desprotección de los trabajadores autónomos. Es decir, a nivel europeo no sé cuántos millones hay, en España hay 3 millones, con tendencia a 3 millones de autónomos. Los tratamos como foco de riesgo. Pero no solo nosotros, los demás también. Es decir, digamos, los riesgos de un electricista si es autónomo son los mismos que los riesgos de un electricista que no es autónomo. Entonces, creo que ahí la Unión Europea debería dar un paso más. No está en agenda. Por último, creo que a día de hoy, y España aquí debería liderar que la Unión Europea nos facilite algo sobre prevención de reguladores y transnacionalidad. Es decir, antes porque éramos receptores de otros y ahora porque llevamos a otro. Así, ¿qué prevención de riesgos laborales aplicamos cuando hay un elemento de transnacionalidad dentro de la Unión Europea, espacio económico europeo, países con tratado bilateral, países sin tratado bilateral? Nosotros podemos decir la nuestra como Estado, pero creo que es un problema común a la Unión Europea que tenemos que resolver este tema dentro de la Unión Europea y también desde la Unión Europea hacia otros estados, en una materia tan importante que lo ha sido desde el inicio para la Unión Europea desde el 89, ¿no? No lo tenemos. Last but not least, la Unión Europea en algún momento tendrá que acometer dos grandes, no sé cómo llamarlo, bombas de relojería que tiene encima de la mesa, como es la vigilancia a la salud y los test. Con relación a los test, reitero aquí que la OSA ya está en el camino de decir, oye, vamos a reformular tema test, ampliando el tema test a trabajadores migrantes o trabajadores que nos vienen. Vamos el tema test, ojo, trabajadores que nos vienen o trabajadores que van. Aquí puede ser transnacional un trabajador especialmente sensible. No es lo mismo enviar a un trabajador de España a París que enviarlo a El Salvador o a Guatemala o donde sea. Y la vigilancia a la salud. Es decir, en esta sala hay alguien que sepa seguro cómo se tiene que hacer y gestionar, ejecutar una de las 4 disciplinas, 4/5, disciplinas en prevención de riesgos laborales, como es la vigilancia a la salud. ¿Sabemos cómo hacerlo bien? Porque luego, si lo hacemos mal, esto acaba dentro, en la mesa de 2 abogados que se lían a tortas, que lo que van es a defender a su cliente, y un juez que está por allá, que tiene 20 minutos para el caso y que decidirá lo que considere más oportuno en función de la concentración de ese día y de lo que le hayan planteado. Entonces, o lo resolvemos desde dentro, o como lo resolvamos nosotros, los abogados, estáis perdidos, todos. Es decir, yo ya lo advierto, es decir, como ya me conozco y nos conozco, estáis perdidos. Y lo que se gestiona por los abogados y jueces, pues bueno, más vale que esté claro, porque si no, tendemos a oscurecerlo. Estado español. Creo que nosotros aquí compartimos las lagunas en cuanto a los autónomos. Sí, os animo a leer la ya leída, seguramente por todos, exposición de motivo de la ley de prevención. Ley universal para todos, pero los autónomos fuera, salvo cuando entren y son foco de riesgo. Bueno, somos un país que no sé qué hacemos con los jóvenes y menores de edad. Aún estamos con un decreto del 57, de verdad, en esto. Claro, el concepto de jóvenes y menores de edad en la Unión Europea va por jóvenes. El concepto de joven ya no sé qué, yo no estoy dentro, pero digamos, en nuestro país el concepto de joven es 30 años. Pero bueno, nosotros deberíamos tener un listado de trabajos prohibidos o muy peligrosos para jóvenes. Perdón, para menores de edad. Hay muy pocos menores de edad trabajando. Pero los que hay están todos juntitos en el mismo sector. El prevencionista que está ahí tiene un problemón. Pero un problemón. Formación. Además, España, con buen criterio, está empezando a implementar lo que otros países ya llevan años, a implementar digamos, las prácticas de estudiantes en FP y en la carrera antes de la titulación en empresa.
Al final nos hemos dado cuenta que de esto podemos salir si, antes de la titulación, el trabajador ya ha visto la empresa, para evitar que lo primero que tenga que hacer cuando llegue es explicarle los riesgos. Bien, esto es muy positivo desde el punto de vista del mercado laboral, pero como gestores de la prevención nos genera un problemón. Es decir, y sobre todo porque nosotros estamos empezando en esto, otros ya no. Es habitual que en otros países no haya nadie que tenga una titulación de FP o universitaria que no haya estado 600 horas. En la universidad o en FP no están 10 horas con nosotros, están cientos de horas con nosotros. ¿Es trabajador? No. ¿Es estudiante? ¿Qué hago? ¿Le formo o no le formo? Bueno, ¿esto está resuelto? No está resuelto. Creo que España debería ayudarnos. Yo no soy de los que la normativa tenga que ser muy paternalista, pero bueno, digamos, al principio igual debería ayudarnos a que un melón que hemos abierto y que considero que es positivo, que es que los estudiantes pasen por las empresas cientos de horas antes, pues ¿cómo solventamos eso? Hemos de clarificar que formación no es información. Esto es información. Sería formación si yo se examino. Y si alguno suspende y me tiene que volver a escuchar, que lo sentiría mucho, eso sería formación. Nosotros informamos. Tu firma. Bueno, ahora porque los problemas son otros. Están en la coordinación de actividad y recargo de prestaciones, ahora iré a esto. Pero cuando nos pongamos las pilas y esto empieza a funcionar, nos van a empezar a exigir que la formación sea formación y no información. Por lo tanto, alguien tendrá que repetir el curso de formación. Y por lo tanto, alguien podrá ser, y perdón aquí si levanto algo, sale humo o demás, si hacemos las cosas bien y alguien no pasa un curso de formación importante, despido por ineptitud sobrevenida, como mínimo. 20 días. Claro, hombre, Manuel, no, que esto es un problemón. Bueno, un problemón porque la formación que hacemos es información seguramente, no o porque tengamos otras cosas que arreglar. Pero yo creo que es algo que tenemos que darle una vuelta. En cuanto a la organización de la prevención, hemos de intentar interiorizar la prevención en las empresas. Esta es mi postura desde el año... Yo en el 99 ya dije que la transposición de la directiva era incorrecta. Como ya lo dije en el 99, pues ya dije en un libro, oye, la directiva que hemos hecho, pro SPA, no se adecua a la directiva comunitaria. Bueno, SPA, Sociedades de Prevención MATEP, los que me conocen ya saben mi posición al respecto. Creo que tras no sé cuántos años, 20 años de ley de prevención, es un modelo que tenemos que replantearnos. Cada uno tiene espacio para su negocio, si hay negocio para todos, pero vamos a replantearnos el negocio, dónde está cada uno. La prevención interna, el SPA ayudando y la mutua haciendo la prevención para alguien que no pertenece a su sociedad de prevención. Porque si no es juez y parte, por muy separados que esté. Y reconsiderar la figura del recurso preventivo. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido, y lo tenemos desde enero del año 2004, es la figura del recurso preventivo, un vigilante. Es decir, baste una prueba. Si la mayoría de vosotros estaréis ahora interesados en que yo explique qué significa la figura del recurso preventivo, es que algo hemos hecho mal. Si no es así, pues es que estoy yo equivocado. Pero si en el año 2014, una figura del año 2004, que no tiene ningún otro país más de la Unión Europea en el que nos queramos parecer, ninguno. Otros países, el trabajador es su recurso preventivo, el jefe de equipo cobra más porque es jefe de equipo y por tanto, y de ahí para arriba, es decir, todo el mundo es recurso preventivo. Si aún nos estamos preguntando en nuestro país sobre la figura del recurso preventivo, es que algo no hemos acabado de hacer bien, en mi opinión. Coordinación de actividades. Bueno, no digo que hay que, iba a decir calzarse, lo digo ya, calzarse los dos reales decretos, pero sí hay, en mi opinión, un grave problema de sobredimensión, que necesitamos un fitness, ultra fitness. Es en coordinación. Doy un dato. Seguridad y Salud Laboral tiene un índice de judicialidad muy importante entre los conflictos laborales, muy importante. De cada 100 casos que van a un juez de Seguridad y Salud Laboral, en torno al 70% es por problemas de coordinación en Seguridad y Salud Laboral. Y con el recargo de prestaciones, que se explicó ayer. Somos el único país de la Unión Europea que tiene recargo de prestaciones. No hay más países que tengan recargo de prestaciones. Diréis, y si alguien no sabe lo que es el recargo, lo explicaría, pero ya digamos, yo creo que más o menos lo controláis, ¿no? Pero coordinación de actividades y recargo de prestaciones, tenemos una sobredimensión, en mi opinión, normativa,
que no tiene ninguna razón de ser de la directiva. Aquí el fitness en la directiva no se puede hacer. No es posible hacerlo. La directiva dice, oye, que colaboren. Es nosotros quienes, entre comillas, hemos hecho que nuestra normativa sería, en mi opinión, sobredimensionada. Si no, no se explicaría por qué hay un colapso, por así decirlo, judicial. Y, ojo, es una batería que cualquiera que sepa explicarla de manera sencilla, que suba y en 5 minutos la explique, ¿no? Entonces, y es el día a día en nuestras empresas, ¿no? Y estamos agobiados por tener todos los papeles firmados, tratar todo como si fuese propia actividad, todo como... Igual estamos con muchísimo esfuerzo para algo que no debería tener tanto. En cuanto a conceptuación del accidente de trabajo, creo que nuestro país se tiene que hacer un esfuerzo normativo y judicial por recuperar la causalidad en el accidente de trabajo y la causalidad en la responsabilidad. No puede ser que cualquier análisis cuantitativo y cualitativo de las sentencias en seguridad y salud en nuestro país sea más que probable que cuando hay un accidente de trabajo haya siempre responsabilidad. Técnicamente, hay accidentes de trabajo que no comportan responsabilidad. Hay que analizar, hay que volver a recuperar la responsabilidad, porque si no estamos dando un mensaje, en mi opinión, y luego podéis decir lo que pensáis, todo, aunque sea muy grave, un mensaje equivocado. Un mensaje equivocado. Si yo hago las cosas bien como empresario, y a pesar de eso hay un accidente de trabajo, el trabajador ya está protegido. Yo no me voy a cargar el accidente de trabajo, no voy a decir que es no laboral por imprudencia temeraria. El trabajador va a tener su accidente de trabajo, el trabajador tendrá su prestación de seguridad social más elevada que si no lo es, si es una gran empresa tendrá su mejora voluntaria, su seguro. Pero claro, si ante casi todo accidente de trabajo hay responsabilidad, pues oye, yo lo que hago es una provisión de fondos para cuando haya responsabilidad, invierto ahí, no en prevención. Estamos dando mensajes un poco equivocados cuando en otros países, ojo, no hay recargo de prestaciones. 2, la responsabilidad civil es excepcional. Y, digamos, se exige siempre una causalidad entre el accidente de trabajo que no se niega y la responsabilidad. Tanto es así que judicialmente lo que se hace desde el punto de vista de la empresa es no negar que habiendo accidente de trabajo no hay responsabilidad, sino negar que hay accidente de trabajo, tratando de probar que hay imprudencia temeraria del trabajador. Hombre, estamos matando moscas a cañonazos, porque eso significa de perder el trabajador que se queda con una prestación de seguridad social de común más sin responsabilidad. Creo que ni una cosa ni la otra. Creo que nos tienen que dar margen para decir, oiga, mira, hemos hecho todo lo posible. La prevención de riesgos laborales en cualquier país de la Unión Europea es de medios, de poner los medios para evitar accidentes, no de resultado. Si la prevención de riesgos laborales es de resultado, es decir, que habiendo accidente de responsabilidad, esto pasa en los ámbitos de responsabilidad objetiva. Accidentes de tráfico, caza, motor, accidentes de tráfico, motor, energía nuclear, donde, como se presupone que la responsabilidad es siempre objetiva, habiendo un accidente hay responsabilidad, hay un seguro obligatorio. Técnicamente, para un civilista eso es así. Responsabilidad objetiva, es decir, si hay accidente, hay responsabilidad, es igual a necesidad de seguro obligatorio. Entonces, yo creo que aquí hay terreno por caminar. Last but not least, aunque sea excesivo, creo que hemos de empezar, nuestro país, los demás no, seguramente, a pensar en una dimensión, que no digo que gestionemos nosotros, pero como país a gestionar la salud de los desempleados. La prevención de riesgos laborales es en nuestro país, en general, pero en nuestro país yo creo que de manera muy importante la salud del trabajador que está trabajando y el trabajador que busca trabajo. Es decir, un trabajador que busca trabajo tiene que estar sano. Si están subiendo las puntas de enfermedades mentales de trabajadores que están trabajando, imaginar si más del 50% de la población desempleada no tiene trabajo ni lo va a tener, porque es de larga duración, ahí tenemos un problema de salud claro. Esto lo hemos de abordar como Estado, no digo como empresa, estoy hablando de Estado español. Como Estado hemos de abordar ahora mismo, aunque sea coyuntural, temporal, la salud de los desempleados. Y por lo tanto, porque si no, vamos a tener, o sea, va a ser muy difícil recuperarnos de esto, salvo que empezamos a abrir el grifo, que lo dudo, de las incapacidades permanentes, que lo dudo, que ya nos sirvió en algún momento para hacer procesos de reconversión industrial y demás, pero entonces teníamos cash, ahora no. Con relación a los test, yo creo que España es un país que ahora mismo empieza a estar un poquito desubicado con relación a los test micro. Me refiero a las personas, a los test del artículo 25. A los test con personas que están dadas de alta
no están al 100%. Ojo, nosotros estamos confundiendo muchas veces el test con persona con discapacidad. Persona con discapacidad es 33 o más %. La Unión Europea ya habla de test con persona de enfermedad de larga duración. Gracias, estoy a vuestra disposición. Yo tengo dos preguntas en las cuales me interesaría saber su opinión. Yo soy jurista, soy letrado y llevo unos cuantos casos de derecho laboral. Y en alguna ocasión he colaborado con su despacho, con el de Quatre Cases. Primera pregunta. La Unión Europea nos carga de directivas, reglamentos. En unas dice cómo hay que aplicar, cuándo hay que aplicar y el resultado a obtener. Y en otras deja al propio Estado la libertad de cómo hace la aplicación, pero le exige su resultado. Entonces, a mí me hace cierta gracia de que ante tanta normativa somos incapaces de aplicar correctamente la propia legislación española y el bombardeo de reglamentaciones que tenemos de fuera. Entonces, primero me gustaría saber su opinión al respecto. Y la segunda es que sí, tenemos directivas, reglamentos, leyes, estatuto de trabajador, convenios, acuerdos en las empresas, pero luego en la administración pública, y en este momento os hablo en concreto del Servicio Vasco de Salud, llega el gobierno vasco, te casca un decretazo y se acabaron los derechos del trabajador. Entonces quería saber su opinión al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que más o menos mi opinión la he comentado. Creo que tenemos un exceso de normativa y además un exceso de normativa a nivel comunitario que además hemos complicado, hemos engordado. No me gusta referir, soy muy contrario al fitness, pero que hemos hecho más gravosa a nivel interno. O sea, no nos hemos solamente, el exceso de normativa comunitaria, no solamente, salen en castellano las directivas, no solamente la hemos puesto en norma interna, sino que la hemos complicado en alguna materia que es nuestro día a día, como es el tema de la coordinación, el tema de recursos preventivos, ¿de acuerdo? Además, a esto se une que todos vemos la prevención desde la reacción. Yo hay pocas intervenciones que haga como jurista sin que haya accidente. Las preguntas que se me hacen es, cuando hay un accidente, no, oye, ¿cómo ves mi empresa jurídicamente? Es decir, que además, por cómo somos o porque no tenemos tiempo de nada, además la prevención nosotros la vemos como reacción. De hecho, somos un país que la gente de fuera se extraña porque pagamos pluses de toxicidad. Cuando igual si hacemos bien la prevención, este plus no lo podíamos ahorrar en muchos casos. Claro, ahí el problema más curioso es que cuando esto se ha intentado tenemos en contra al Banco Social porque dice, oye, que esto es un 10% de mi salario. Es decir, nosotros somos un país que hemos mejorado la prestación de IT. O sea, lo que nos da la Seguridad Social más lo que te doy yo. Ahora estamos un poco desandando un camino complicado, ¿no? Somos un país que hemos permitido en vigilancia a la salud que iba en la cuota de la mutua el reconocimiento genérico, dando un mensaje, en mi opinión, totalmente confuso sobre qué es vigilancia a la salud, hasta tal punto que la gente considera que eso tiene su origen histórico, su explicación histórica, tiene que ser así. Y con aquellas empresas que una vez esto se tiene que pagar, han ido diciendo, este es un coste, lo quito, el trabajador diciendo, no, que yo lo quiero. Bueno, ¿y qué medidas de vigilancia a la salud tienes las específicas, las que van, las laborales? Más allá de ninguna. Claro, aquí hay que hacer mucha pedagogía en todos los sentidos. Y además la normativa no ayuda, estoy de acuerdo contigo. Creo que hemos de sentarnos, seguramente encerrarnos. Ahora es una buena época, yo creo que ahora es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de, viendo que las empresas están padeciendo, hacer, digamos, una reflexión normativa en seguridad y salud sobre lo que realmente debe hacerse. Si lo que realmente hemos decidido que se tiene que hacer es que las empresas de menos de 25 trabajadores en un caso y menos de 50, pues como que pueden más o menos ir viviendo en materia de prevención, que hasta ahora eran empresas que decía, el gestor les llamaba diciendo, oye, que hay que hacer unos papeles nuevos. Casi vemos la prevención como hay que hacer unos papeles nuevos en un país donde la empresa normal es esta, no de 200 trabajadores como Alemania, pues igual creo que es complicado. Pero exceso de normativa sí, exceso de responsabilidades sí. La responsabilidad vamos a más, no a menos. Si somos un país que no
no estamos en un proceso de que ante un incumplimiento vayamos a responder menos. No, no, somos un país que nos lo explicaré ahora, pero vamos a más en cuanto a las responsabilidades. Por tanto, más normativa, más riesgo de no hacerlo bien, claro, somos un sistema que reacciona de manera muy violenta a la hora de sancionarnos, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo, yo creo. Buenas tardes. Sí que me gustaría preguntarle cuál sería la alternativa al recargo de prestaciones. Siempre oigo que el recargo de prestaciones, que somos el único país europeo que lo tiene. ¿Cuál sería la alternativa? Porque entonces, si no, la prevención saldría muy barata, ¿no?, en este país. La otra pregunta sería, por ser breve, hilando con esto último que acaba de decir, ¿qué piensa sobre aquellas empresas que le piden a los trabajadores que, si no quieren hacer el reconocimiento médico, firmen la renuncia por escrito? Nada más, gracias. Casi nada, ¿no? A ver, en cuanto al recargo, yo creo que mi opinión siempre ha sido que hay que copiar el modelo francés, que está aquí un poco más lejos, donde vengo yo, está al lado, digamos, ¿no? El modelo francés es el siguiente. El recargo es lo que aquí podríamos denominar, que lo tenemos a más, el bonus malus. Quiero decir, en Francia el sistema es el siguiente. Cuando vemos que una empresa, por sectores, en un sector determinado, está muy por encima de la siniestralidad de ese sector, le hacemos cotizar más durante una temporadita. Durante una temporada. Dirás, bueno, pero ¿esto en qué beneficia al trabajador? No, no, le hacemos cotizar más porque está haciendo daño a la sociedad. Pero no hay recargo. Espera un momento. Por otro lado, el sistema de compensación del daño del sujeto dañado es responsabilidad civil, no es el recargo. Quiero decir, nuestro sistema de compensación del daño es responsabilidad civil, que para eso tenemos un seguro, tiene que ser correcto y hemos de valorar bien. Somos un país que aún estamos aplicando la normativa de accidentes de tráfico para valorar un accidente de trabajo. Claro, yo ya en esto vamos a estar de acuerdo. Se ha acabado por se nos ha acabado tantos plazos ya para hacer una normativa precisa. Pero en Francia es un sistema mucho más solidario. Es decir, el que hace las cosas mal tiene que cotizar más. Y el que hace las cosas bien tiene que cotizar menos. Y no existe la figura del recargo en el modelo francés. Además, si aquí resulta que el recargo no se puede asegurar, claro, a mí muchos inspectores me dicen, es que si se asegura el empresario se olvida. Pero vamos a ver, si vamos con el coche y en cuanto hay una raya estamos temblando de la nueva póliza. Lo que estamos haciendo con el recargo es que, como es inasegurable, si una empresa no tiene dinero no le paga a nadie. Ni fondos de compensación ni nada. Con lo cual es un sistema perverso. En mi opinión, perverso, y que luego, en mi opinión, y seguramente esté equivocado, yo no he visto un punto de inflexión en positivo del recargo. Es decir, no, creo que es posible probar otras cosas. Y como sociedad, me gustaría que una empresa que esté por encima del nivel de siniestralidad cotizase realmente más, durante una temporada. En cuanto, lo segundo que me decías, vigilancia de salud. Igual lo dejamos para otro día. Es decir, eso no es vigilancia a la salud. Eso no es vigilancia de la salud, el firmar que soy apto. Pero es que seguramente, aunque te hagas ese reconocimiento, eso tampoco es vigilancia de salud laboral. Será vigilancia de salud en sustitución de la seguridad social. Pero ni negándote lo es, ni haciéndote lo es. Bueno, lo siento. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, yo creo, Manel, nos podemos quedar ahí fuera y contestarla. Lo lamento, pero estamos fuera de tiempo. Yo simplemente quería agradecerles a todos su asistencia, agradecerte, Manuel, esta mágica sesión, porque yo creo que hablar de tantas cosas en una hora es magia. Y felicitarte, y yo creo que va a haber gente que pase a formación, que suspenda para volverte a oír, porque siempre es un placer. Invitarles a las sesiones que realizaremos mañana a las 10:30. Tendremos aquí a los responsables de prevención de riesgos laborales de CEMEX, tendremos al director de la asesoría jurídica de ADECO, al director de relaciones laborales de Banco de Santander y a la directora de prevención de riesgos laborales de la Confederación Nacional de la Construcción, hablando de las cargas administrativas y las empresas. Posteriormente, a las 12:30, nosotros como COE hacemos una presentación de las actividades preventivas que desarrollamos con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Si no nos pueden acompañar mañana, les invito, y si pueden también, a nuestro stand en el pabellón 8, stand G02, a que nos conozcan un poquito más y conozcan lo que hacemos en prevención de riesgos laborales. Muchas gracias y buenas tardes.